Voy a empezar, María Claudia, contigo en un poco una mezcla entre macro y micro, porque hoy hemos hablado un poco de tendencias, macroeconomía, pero un foco muy central en la microeconomía y es como efectivamente las empresas son ese motor que empieza a movilizar el país. Y quiero empezar contigo porque en tu rol en la Cámara tienes ese mundo de lo macro y lo micro, en la relación primero de Estados Unidos y las expectativas que tenemos con los comportamientos macroeconómicos que tiene Estados Unidos, esa tensión China, Estados Unidos y cómo de alguna manera el sector empresarial, los emprendedores, las empresas y las economías del país pueden aprovechar eso. Entonces me gustaría conocer tu perspectiva desde lo macro y lo micro en términos de la potencia que tenemos en esa relación empresarial con Estados Unidos. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias también por la invitación. Para mí es un placer estar aquí presente en Medellín y compartir este panel con quienes me acompañan el día de hoy. Pues Estados Unidos está de moda, la próxima semana es las elecciones y la pregunta del millón es cómo lo podemos aprovechar y qué impacto puede tener. Y va muy relacionado con lo que estabas mencionando. Efectivamente, cuando uno mira, y importante los datos, cuando el 29% de Unidos están creciendo un 8%, cuando la inversión que llega al país, el 43% es de Estados Unidos, con crecimientos importantes en este corrido del año, lastimosamente vienen de crecimiento y va muy de la mano con la perspectiva que veíamos anteriormente en inversión, que el de crecimiento es un 29% de la inversión total en el país, de Estados Unidos es un 5,3%, y turismo, el crecimiento que se está dando es del 18%, de Estados Unidos versus un crecimiento del 12% del país, con una participación del 28%, efectivamente Estados Unidos es relevante para Colombia. Y a eso hay que sumarle que el 53% de las remesas que llegan al país son de Estados Unidos y cuando miramos la cooperación, 740 millones de dólares son de Estados Unidos versus el siguiente país que es Ecuador con 243 millones. ¿Eso que nos dice? Estados Unidos realmente es relevante. Y independientemente de quien llegue a la Casa Blanca, tenemos una condición bastante particular desde el punto de vista de Colombia, y es que hemos podido mantener una agenda estable con un apoyo bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, donde a diferencia de Colombia, las decisiones de la Casa Blanca en algunos temas tienen que tener una aprobación del Congreso y eso ayuda mucho a Colombia. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que quiere decir es que nosotros hemos sido partícipe de las oportunidades que se abren, que son más oportunidades que retos a nivel comercial, a nivel de cooperación, a nivel de relacionamiento con Estados Unidos, independientemente de quién esté en la Casa Blanca, pero nos hemos acostumbrado a ser un actor de reparto, no un actor principal. Colombia no ha sido propositivo, Colombia no ha tomado esa oportunidad que hoy existe, donde en Latinoamérica somos los llamados a tener esa actuación principal, donde en temas, por ejemplo, de migración, en temas, por ejemplo, de seguridad, en temas, por ejemplo, de minerales críticos, en temas de comercio, en complementariedad, deberíamos de ser partícipes. ¿Por qué lo digo? Ustedes han oído muchas veces hablar del friendshoring o nearshoring. Cualquiera de los dos es relocalización, pero el nearshoring es la distancia geográfica la que prevalece. El friendshoring es la distancia geopolítica la que prevalece. Nosotros tenemos los dos. ¿Qué hemos hecho para lograr aprovechar esas dos variables? Poco. ¿Por qué digo poco? Porque independientemente de que tenemos un buen relacionamiento que crece en las exportaciones y todo lo demás, sí se necesita de proyectos público-privado que se presenten a el gobierno de Estados Unidos para poder hacer un proceso de complementación. Si queda Kamala Harris va a buscar un encadenamiento productivo en otros países, siempre y cuando con una variable muy importante que es la variable laboral. Y ahí Colombia tiene unos retos, pero también tiene unas grandes oportunidades. Si es con Trump, lo que va a buscar el presidente Trump es cómo complementa y cómo hace un encadenamiento con aquellos países donde sea
China más uno. ¿Qué quiere decir China más uno? Quiere decir que necesariamente tiene que haber una complementariedad con lo que recibe de otros países que no se produzca en Estados Unidos y que podamos hacer. Un análisis que desde la Cámara Colomboamericana hemos venido haciendo desde el 2018 y encontramos que hay 108 productos donde tenemos ventaja comparativa revelada con China. O sea, vendemos mejor nuestros productos en Estados Unidos que China y que vienen creciendo en oportunidades de más del 50% en los últimos 5 años. ¿Qué falta? Alianza público-privada, proyectos conjuntos. Por ejemplo, uno mira en el tema de migración, deberíamos de estar haciendo proyectos desde las regiones, Antioquia, alcaldía, gobernación, donde se ponga un proyecto para decirle a Estados Unidos, señor, yo quiero a través de una cooperación con ustedes generar unos ingresos que me dé para poder mantener en Colombia la migración, porque ya la migración no solamente es Venezuela, también son los colombianos los que están llegando a Estados Unidos. Pero si yo tengo un proceso de desarrollo productivo que me permita generar acciones en sectores donde hay una ventaja comparativa revelada, donde puedo hacer un proceso de encadenamiento, donde puedo dar esa complementariedad, donde puedo darle a Estados Unidos el beneficio de sustituir China, donde adicionalmente tengo el recurso humano, donde puedo hacer unas variables que permita atraer esa inversión, pues efectivamente tendríamos unas oportunidades grandes. Y aquí podría seguir hablando del tema porque Y me ahorita vamos encanta. a volver un poco a esos elementos que planteas de confianza. Una frase que me gusta mucho y es, la estabilidad es el alma de la prosperidad. Y creo que en ese sentido, definitivamente la confianza es una variable indispensable para esa estabilidad, pero no la garantiza. Y no la garantiza porque hay muchas más herramientas o variables que hacen parte para que se pueda garantizar. Pero lo que sí es cierto es que la falta de seguridad, o sea, la inseguridad o la desconfianza, sí prohíbe o limita el proceso de crecimiento. Y ahí creo que hay dos responsables. No es solamente el sector público y como bien decía Pablo anteriormente, el sector privado también tiene una responsabilidad en esa generación de confianza y pasa por, uno, lo que nosotros hablamos, decimos, se multiplica. Si nosotros estamos constantemente negativos, a pesar de los nubarrones que todos tenemos, pero también hay unas oportunidades importantes, pues efectivamente eso se va volviendo una bola de nieve y va generando ese negativismo. Hace poco tiempo recibí una llamada de un medio de comunicación internacional que me decía, cuénteme cuáles son todas esas cosas negativas de Colombia. Y le dijo, más bien que yo le cuento cuáles son todas las cosas positivas de Colombia. Porque efectivamente aquí tenemos un sector privado que sí le está apostando y se está viendo los números, se está viendo en ese proceso. Obviamente necesitamos un entorno que habilite al sector privado y está difícil ese entorno, pero ¿cómo le damos la vuelta para poder nosotros apostarle y generar confianza? Que también tenemos esa responsabilidad. Y parte del ejercicio, pues uno es lo que hablamos, dos es lo que hacemos. Y parte de lo que hemos venido desarrollando con la Cámara Colomboamericana y nuestros afiliados es que creamos el Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento. Creemos en Colombia, los empresarios siempre le han apostado, siguen apostándole y lo que estamos haciendo es negocios. Entonces, crear confianza a través de ver que sí hay negocios, que nosotros mismos podemos construir en esos negocios. Hicimos una rueda de negocio donde se generaron más de 25 millones de dólares en 2 días. Hicimos un ejercicio de empresario con empresario, un esfuerzo colectivo donde se están ayudando entre ellos a temas de adaptar los productos, buenas prácticas, temas de sostenibilidad, generación de empleo, que hay un punto importante en ese proceso de crear confianza y es cómo generamos un proceso que abra oportunidades y empleo. Y vuelvo y digo, siempre dentro de un contexto difícil, donde el habilitador principal debe de ser el Estado, el gobierno nacional y donde vemos una incertidumbre enorme alrededor de reformas, pero que se le puede dar la vuelta. El tercer punto es cómo logramos dentro de esto trabajar y poner temas de interés común. Hemos encontrado, a pesar de las diferencias de los dogmas e ideologías, que hay temas en los que hemos podido avanzar
lentamente, como decimos, echamos un pasito para adelante y tres para atrás, pero estamos bailando y hay que seguir bailando. Y en ese sentido hay que seguir proponiendo, hay que seguir insistiendo. Se hablaba del INVIMA. El INVIMA ha tenido todo tipo de problemáticas que limitan el desarrollo empresarial, generan desconfianza, pero hemos encontrado personas dentro del INVIMA que nos han ayudado a avanzar, como digo, un pasito para adelante, tres para atrás. Y bailamos, yo soy costeña, o sea que yo bailo cumbia, bailo menos salsa, pero echamos y hacemos el baile, bailemos, sigamos bailando, sigamos construyendo. Y por último, creo que parte de ese proceso es también construir con las regiones. Nos hemos acostumbrado de que el panorama se ve desde el punto de vista nacional. Y cuando uno mira, Colombia es un país de regiones. Es un país que cada región tiene unas oportunidades, tiene retos, por supuesto. Pero nosotros hicimos un estudio de establecer cómo podíamos incrementar, por ejemplo, las oportunidades a Estados Unidos y encontramos que todos los departamentos del país tienen posibilidades de crecer con lo que ya están produciendo. Por ejemplo, Antioquia tiene oportunidad de crecer en vender o atraer o inversión a Estados Unidos un 95% si hacemos ese esfuerzo de trabajo mancomunado público-privado. Pero hay regiones donde el crecimiento es de 150, es de 200, donde tienen una capacidad para poder crecer de forma importante, pero que no ven el vaso medio lleno, sino que ven el vaso medio vacío. Y ahí es donde tenemos que llegar al quinto punto, y es cómo vemos el vaso medio lleno y no medio vacío. María, claro que sí. Un punto que creo que es importante y es que cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Y en ese sentido yo creo que los empresarios son buenos para hechos, no palabras, pero hay que devolverlo también, que también hay que hablarlo, hay que trabajar desde el punto de vista empresarial en ese apoyo al sector privado, pero también a la institucionalidad, pero también a las oportunidades y al potencial que tiene Colombia. O sea, no nos quedemos callados, hablemoslo, digámoslo, comentémoslo, hagamos el esfuerzo de defender la democracia y la institucionalidad, porque si no somos nosotros, ¿quién?